Se nos une el doctor Vicente Vargas y hablamos, ahora hacemos una recapitulación de un fin de semana muy productivo, un fin de semana de una gran carga emocional y de contención y de reciprocidad que yo tuve la oportunidad de vivir en Santiago. Yo tengo una familia en Santiago que es esta familia que yo conozco desde antes de morir mi papá. Entonces, son mis papás santiagueros, Bélgica y Feli Antonio. Por edad no pueden ser mis padres, pero es una relación heredada de mi mamá y realmente de mi familia de Santiago. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos este fin de semana. Les comento un poquito, Doc. Carlitos tenía que ir a trabajar a Santiago y yo todavía estoy pagando las 3 fines de semana que me pasé en Europa, entonces él todavía me lo está cobrando. Yo decía, yo no quiero ir para Santiago, yo me quiero ir para la playa. Tú te fuiste 3 fines de semana para Europa. Bueno, pues vamos para Santiago entonces. No me queda más remedio. Entonces se me ocurrió contactar a mi representante para la zona y decirle, mira, ya que voy a estar en Santiago, ¿qué tal si habilitamos un conversatorio con el público de Santiago, con las oyentas de Santiago? Las convocamos de manera apresurada, informal. Y a través de las redes. Y redes sociales, y se llenó aquel lugar. Entonces, habitualmente lo que yo hago es un conversatorio, porque a mí particularmente las charlas, los talleres, los seminarios, a mí, a Zoila personalmente, no me gustan. Yo prefiero los conversatorios que son más vivenciales, que son más interactivos, que son más cercanos. Que es de mayor aprendizaje para también el que está ahí presente. Exacto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hicimos este conversatorio. Yo lo he hecho en otras oportunidades y lo que hacemos es darle un papel a las personas cuando lleguen para que anoten sus preguntas sin identificarse, como una manera de proteger a la persona, la intimidad de la persona que esté ahí. Cuando tú haces este tipo de interacción, tú mueves mucha emoción. Y cuando tú mueves esta cantidad de emociones, porque tú quieres pararte a compartir tu experiencia, tú dejas canales emocionales abiertos. Y me parece que es de mucha vulnerabilidad y de un gran nivel de exposición. Pero en esta oportunidad no pusimos los papeles para hacer las preguntas. Y las oyentas o las personas que estuvieron, vinieron a esta actividad, decidieron compartir con nosotros sus historias, sus emociones. Yo se lo agradezco. Ahora, como psicóloga, yo tengo conocimiento de la responsabilidad que implica tú mover esas emociones y dejar esas emociones abiertas. Entonces, busco la manera de cerrar un poco y que la vulnerabilidad por la exposición pública no sea tan elevada. Porque de verdad, a mí cuando tú tienes esos talleres, cuando tú tienes esas conferencias y esas charlas motivacionales, tú mueves unas energías emocionales en una persona. Y después de ahí, tú te vas. Tú no sabes cómo se ve esa gente para su casa. Entonces yo por eso tengo cuidado al momento de hacerlo. Pero definitivamente lo que más resultado me ha dado son esos encuentros interactivos. Pero no con la intención de que se promueva la manifestación pública de intimidades tuyas. Lo agradezco, porque ahí yo pude enterarme de, por ejemplo, el caso de 2 mujeres que se motivaron con mi experiencia de vuelta a la universidad a estudiar. 2 de ellas están terminando sus carreras. Lo que pasa es que también eso no se pudo controlar porque la idea también principal era que ellas se preguntaran, claro. se aclararan ciertas cosas, claro. y empezó, óyeme, la gente a hablar sobre su historia de vida, sobre su experiencia y una serie de cosas, y pasó lo que Zoe le está diciendo, que yo particular te vuelvo y te digo que para mí ha sido una de
de las experiencias más importantes que yo he vivido en este año, haber estado ahí, haber escuchado. Fue hermoso. Sí, a mí lo disfruté mucho, debía haber estado desde el principio. Eso me dio mucha energía para seguir, porque yo tuve el sábado un día bastante intenso. Fue muy, a mí me dijo una de mis hijas, me resuelvo cuál de las dos me lo dijo. A mí me dijo una de mis hijas, fue abrumadora la experiencia, porque la verdad, mami, nosotras sabemos el valor que tú tienes. Lo que no sabíamos es de qué forma tú tocas las vidas de las mujeres. Y eso fue lo que yo te dije, y eso es gratificante para cualquier ser humano, o sea, tú darte cuenta que por más que uno crea que uno está solo, uno nunca está solo. No. Y que hay veces que una tiene, o sea, a mí me impresiona escuchar tantas cosas y tan diferentes. Y es lo que yo te digo, hay veces que tú dices una palabra sin tú pensarlo, sin tú decirle, y simplemente sale. Y tú no sabes cómo tú le salvas la vida a alguien. Uh-huh. Hay gente que necesita cosas que no las saben y le llegan. Y eso cambia su vida. Y eso de verdad es muy gratificante. Y aprovechando que el doctor está aquí, a mí una de las cosas que más me preocupó, y fue de las cosas que yo hablé con las oyentas, es la cantidad de madres que se sienten culpables por tener una vida. Que muchas están criando. Así mismo. Que están criando con la culpa. Y fue lo que yo le dije, señores, o sea, dejen de querer ser perfectas. Los hijos no necesitan héroes con pie de barro. Porque cuando las mamás cometen errores, a los hijos no duele. Porque no, te esa enseñan no fue a ser tu tan expresión. La expresión que tú dijiste fue una expresión sumamente poderosa que para mí yo la descubrí en ese momento. Yo es no que había los escuchado. hijos no necesitan ejemplo. Los hijos necesitan una mamá que se equivoque, que llore, que se sienta mal. Porque cuando tú ves una mamá impoluta y perfecta, para mí es duro cuando soy la luna se equivoca, porque yo la tengo en un altar tan alto. Mira, mi mamá está en un altar tan alto que para mí, yo no concibo a mi mamá ni siquiera que perdió su virginidad, para que tú entiendas en qué nivel yo tengo a mi mamá de perfecta e inmaculada. Y eso no es sano. Porque cuando los papás se equivocan, el mundo de los hijos se tambalea, sí. Porque tú dices, ¿y si él se equivocó? Ella. Aumentale 1000. Pero es verdad. No, ella no, dijo, porque ella no lo está diciendo para que le aumente, ella lo está diciendo de corazón. Dios mío, mira, para que tú veas el ser humano esto es una cosa, aquí nada más falta la calle y una blusa agua lluvia. Mira, es verdad, eso, el ser humano necesita un ejemplo. Es una frase tú quieres a alguien perfecto y eso es una no frase así. sumamente poderosa, Vicente, y quizás hoy nosotros podríamos hablar un poco al respecto. Cuando yo escuché eso dicho, no por Ámbar, sino por lo que una hija le dijo a su mamá. En mi caso, lo que mi hija me dijo a mí. Ella lo compartió con las asistentes y les dijo, dejen de criarnos desde la culpa. Los hijos lo que queremos no son ejemplos, yo son quiero mamás, una mamá, yo quiero papás. a mi mamá. No quiero ejemplo. Nos vamos a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, contamos. Pero Dios mío, no hemos dejado que el doctor ni abra la boca. Ah, perdón. Ya venimos. Esto es grande.